17:48, estamos ya conectándonos vía telefónica con el asambleísta Eliseo Azuero del BADI, integrante de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, en directo con el asambleísta entonces, y ya estamos listos. Les saludo cordialmente desde Pichincha Universal. Asambleísta Azuero, buenas tardes, ¿cómo está? Buenas tardes, un gusto saludarlos a ustedes y a quienes nos escuchan. Un placer, a sus órdenes. Bueno, una de las primeras inquietudes que tenemos es que informe usted a la ciudadanía respecto de cómo avanza el proceso de juicio político en contra de la ministra de Gobierno, María Paula Romo. Le escucho, asambleísta. Yo creo que en primer lugar estamos haciendo lo que en muchos años, para ser exactos, en casi 12 años no se ha hecho. Lo estamos haciendo con ponderación, con apertura, respetando el debido proceso, respetando las garantías constitucionales que tienen tanto los interpelantes cuanto los interpelados. En este caso particular, nosotros hemos hecho un análisis muy prolijo de las pruebas que se están incorporando en la primera fase como pruebas de cargo, pero aquí hay una novedad que un poco nos preocupa y nos molesta a los comisionados. Se anunció la presencia de dos personajes que iban a sostener las tesis del enjuiciamiento político en favor de los interpelantes. En la primera oportunidad no se presentaron y la asambleísta Cuesta, a quien aprecio y estimo mucho, nos pidió que, por parte de ella, aunque no es lo usual, no es lo ortodoxo, se les permita una segunda oportunidad que se le concedió resolución de los miembros de la comisión y que una vez más no la cumplieron, ni siquiera nos presentaron una excusa, lo cual pues nos obliga también a pensar que hay que reformar la ley orgánica de la función legislativa en esta materia. En los otros temas, yo creo que todavía falta escuchar mucho de los nuevos elementos que tienen que presentarse. Hay una lista extensa en las que se pide inclusive que se presente la señora ministra fiscal, el contralor, la presidenta del Consejo de la Judicatura. Esto es un pedido por la asambleísta Amapola Naranjo de los registros de Revolución Ciudadana y demuestra nuestra apertura, nuestra pluralidad, que no estamos de ninguna manera sesgando algo que no debe ni tiene por qué tener ninguna presión de ninguno de los dos segmentos. Así que en esa línea, los ecuatorianos deben estar absolutamente claros de que la Comisión de Fiscalización está haciendo su trabajo con la objetividad e imparcialidad que debe tener esta comisión. Asambleísta, ¿por qué no se presentó, mejor dicho, José Serrano, que tenía que comparecer como prueba de descargo en el juicio en contra de la ministra? A ver, todavía no hemos requerido la presencia. No, porque hay una información en ese sentido, por eso es que le preguntaba. ¿Todavía no han requerido? Ya. No, ¿Pero no se tiene previsto en un momento determinado aquello? Por supuesto que sea como prueba de cargo, de descargo, como elemento de prueba de descargo o de cargo, tiene que hacerlo. Y si no lo hace, pues está en su derecho, lo cual demuestra de que posiblemente el procedimiento que está establecido en la ley está siendo violentado y haciéndonos pasar mucho tiempo que es valioso para los comisionados y también son dineros de los ecuatorianos. Ahora, en el campo procedimental, ¿qué corresponde luego de que se presenten las pruebas de cargo, de descargo, etcétera, para que se agilice justamente el juicio político asambleísta? Nosotros tenemos un cronograma que debemos tratar de apegarnos al máximo. ¿Ya? Este cronograma termina el día 9 de diciembre, cuando estaríamos entregándole al Pleno el informe en el que se sugiera o el archivo o la iniciación del juicio político. Para ello es necesario todavía receptar las versiones de las personas que están siendo involucradas en este proceso. Me refiero específicamente a la ministra María Paula Romo, quien tiene, en este caso creo que el día lunes, que comparecer a la comisión, porque debió hacerlo estos días, más sin embargo, por esa pluralidad a la que he hecho mención, hemos preferido que vengan personas requeridas por los interpelantes. Lo hará oportunamente, en su derecho, la ministra María Paula Romo, si considera que es necesario
que se presenten otros elementos o personas y hasta documentos que prueben que ella no tiene participación en los hechos que se le pretenden incoar. Es decir, hasta el 9 de diciembre, que justamente cae 9 de diciembre está cayendo día lunes 9 de diciembre. Hasta esa fecha ustedes tendrían listo el informe y consecuentemente se podría decir que se fija ya la fecha para el juicio, si es que así evidentemente se debe proceder luego de todo lo que se ha actuado. ¿Para cuándo? A ver, en primer lugar nosotros tenemos ya en nuestro cronograma que hasta el 9 de diciembre nosotros tenemos que presentar el informe al presidente de la Asamblea, quien tiene la facultad de colocar el día y hora en el que se celebrará el juicio político, si es que así la comisión considera. Correcto. Y si no es este el caso y se dispone luego de ponderar las pruebas, el archivo, este es otro tema que está en la facultad intrínseca y legal de los comisionados de la Comisión de Fiscalización, así que esto tampoco puede ser interpretado como un sesgo que favorece al gobierno, y si es que viene por la sugerencia del juicio político, tampoco que favorece a quienes son los interpelantes. Aquí fundamentalmente son las pruebas, son las demostraciones documentales de los hechos, para ponerlos en contexto y de ahí tomar nosotros una decisión. Ahora, ¿el presidente tiene un plazo para fijar fecha o es sin plazo? El presidente tiene unos plazos que están en la ley orgánica de la función legislativa y creo que esos se deben cumplir con rigor. ¿Qué tiempo son, asambleísta, para la fijación de la fecha? Tiene una semana, si mal no recuerdo, posterior a la ¿A una semana? Sí. Ya, una semana para fijar. Ahora, usted sabe que un juicio político requiere justamente de eso, de consensos y de decisiones y de voluntades políticas. ¿Cómo le avisó entonces al futuro del juicio? Yo prefiero no opinar, porque opinar cómo piensa una bancada es una forma de irrespeto a una bancada o al albedrío que tienen los asambleístas respecto del contenido del informe, porque en el informe se presentan, en el informe que nosotros llevaremos, todas las pruebas que hemos considerado que fundamentan un posible juicio político, o también las pruebas que no fundamentan un posible juicio político. Así que al adelantarme a hacer juicios de valor, yo diría que no es lo que me corresponde, más aún siendo el vicepresidente de la Comisión de Fiscalización o siendo miembro de la misma. Correcto, asambleísta Suero. Una pregunta que tiene que ver con otro tema. Es obvio que usted debe estar también involucrado en el análisis de la proforma presupuestaria. ¿Cómo se encuentra, en qué estado se encuentra ese análisis? Mire, ahorita estamos debatiendo, yo ahora mismo he pedido el uso de la palabra, está interviniendo el general René Yandún, y posiblemente el siguiente sea yo o cualquier otro compañero. Tenemos observaciones muy severas, pero que están ligadas a la realidad actual de la economía del país. El país atraviesa por una crisis que se ha generado desde muchos años atrás, por este dispendio, este crecimiento adiposo del Estado ecuatoriano y obviamente por la cantidad de obras mal hechas y con sobreprecios que creo que todos los ecuatorianos conocen, y esperamos que la justicia los juzgue de manera oportuna para poder recuperar esos recursos, son de todos los ecuatorianos. En todo caso, la proforma presupuestaria es una proforma que demuestra la situación actual, un decrecimiento de la economía, una proforma presupuestaria que no cumple con los parámetros constitucionales de educación y salud, que tienen que ver con el 4 y el 6% del Producto Interno Bruto. Esto realmente es algo que de manera sistemática se ha venido manteniendo en las diferentes proformas. Yo, por ejemplo, en esta proforma voy a hacer las observaciones y espero que si hay votación, yo al menos no he de votar, porque no considero que se han tomado en cuenta aspectos vitales para la tierra que más le da al país, que se llama la Amazonía, en donde nos han dejado una vez más indemnes, sin la posibilidad de participación para las obras más importantes que tenemos en los ámbitos de salud y educación. Pero en todo caso, este es un criterio personal y voy a hacer una intervención haciéndole conocer al país y a quienes en mi provincia lo escuchen,
de cuál es mi visión respecto de la proforma presupuestaria que se está tramitando en este momento. Y finalmente, rapidito, asambleísta, el tema venta de activos o monetización de activos. La monetización de activos... Que es un nombre rimbombante porque es privatización. No. A ver, monetización de activos no significa necesariamente venta de activos. Uh-huh. Yo participo de otro concepto. Yo creo que hay muchas empresas públicas que pueden darle mucho dinero al Estado ecuatoriano con una administración diligente, profesional y capaz. Lamentablemente las empresas públicas en el 80% arrastran déficit que les cuestan a los ecuatorianos. Hablemos solo de TANE, una empresa que no cumple para nada los parámetros, solo porque es la línea aérea de bandera. Nosotros tenemos que pagar sobre los $200 millones que nos pueden servir para otros menesteres, sencillamente porque hay ese concepto de que la cosa pública genera beneficios, y no es así. Hay muchas instituciones públicas que hoy por hoy no sirven sino para traerle al Ecuador problemas financieros y que tienen que ser de alguna manera subsanados con el dinero de los ecuatorianos. Lo que yo considero que se debe hacer en este caso de la monetización de los activos es entregar la administración sin vender, por supuesto, los activos. Y hacer que, si teníamos una utilidad de 100 millones, lleguemos a tener 200 millones. Y que ahí quien administre de manera oportuna tenga su utilidad, por supuesto que sí, eso es lo que corresponde. A cualquiera persona que ha tenido una tienda o que ha tenido alguna empresa, por pequeña que sea o grande que sea, es el concepto que debe primar en un proceso de administración. Muy bien, muchas gracias al asambleísta Eliseo Azuero, que nos ha respondido en directo desde la Asamblea Nacional sobre juicio político a la ministra de Gobierno, María Paula Romo, y la proforma presupuestaria. Con esto, amigas y amigos, concluimos la tercera emisión de Punto Noticias. Buenas tardes. Pichincha Universal presentó Punto Noticias. Lo mejor en noticias.